perdón, lo divido, 35 entre 200 entre, no es cierto, era por 35 entre 200, que es nuestro total, perdón, por 100, ¿sí? Entonces, me da que el resultado es el 17.5%. ¿Sí? Este 35, estas 35 unidades significa el 17.5% de 200. Es exactamente lo que hice acá. ¿Sí? Nada más que aquí hice 35 entre 200 entre 100, que es la unidad, y me da 17.5. Bueno, igual ni tenía la duda, pero se las quise aclarar porque en mi otro grupo me preguntaron. Y luego yo lo doy por hecho, pero digo, aprovechando, a lo mejor alguien tenía esa duda. ¿Sale? Muy bien. Entonces, siguen entrando. Pasemos al siguiente tema. No hay ninguna duda que haya surgido de la clase anterior. No, profe. No, todavía ninguna. Muy bien. Profe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior para tomarle captura? Es que no alcancé a tomarle rápido. ¿Esta? Sí. Ok. Gracias. ¿Sí de qué? Ya, ahora sí, gracias. Sí, de nada. Bueno, pasemos al siguiente tema, que es la parte de gas natural. Esto es muy rápido porque ya estuvimos viendo parte del peso del gas natural, sus puntos de ebullición, todo eso. Entonces, esto es muy breve. Para que entiendan cómo funciona el gas natural al final de cuentas. Recordando que en México se comercializan masivamente dos tipos de combustibles domésticos, que es el gas natural en menor proporción y el gas LP en mucho mayor proporción. Cada vez se utiliza más el gas natural, pero aún así el consumo sigue siendo un 90% gas LP, ¿sale? Es el de mayor consumo, ¿no? Bueno, entonces, ahorita que está de moda, no sé si han oído la noticia del gas, que está muy caro, que el gobierno va a producir un nuevo gas. Bueno, más bien va a ser una empresa que se va a llamar Gas Bienestar. Ya ven que todo es bienestar, entre comillas, ¿verdad? Para hacer que baje el precio. Bueno, lo que sí pueden hacer tocando este tema es hacer que la competencia haga que baje el precio del petróleo, o el petróleo en general, ¿no? Y sus derivados. Como pasó con el celular, es que no, a ustedes ya no les tocó, pero el celular era carísimo cuando surgió por ahí de mediados de los 90. Hagan de cuenta que una llamada de 1 minuto o 1 minuto de llamada, no había en ese tiempo en los mensajes ni nada. Te salía como en 12 pesos de ese tiempo, ¿sí? Bueno, como fueron entrando otras empresas, entonces ya no era nada más una, que era en ese momento Telcel, entró Usacell, casi luego
pero pues ahí se mantenían los precios. Pero cuando comenzaron a entrar otras empresas, pues se vieron obligados a bajar los costos. Y ahora, si ustedes se fijan, prácticamente te regalan las llamadas. Y ya te comienzan a regalar el internet, ya no haces una cuota mensual, etcétera. Siempre la competencia ayuda porque va a hacer que bajen los precios. Cuando es una sola empresa, pues hacen lo que quieran, ¿no? Y si quieres, no tienes de otra, al final de cuentas. El problema del gas es que México, aunque es un país productor de petróleo, pero no es autosuficiente. Es decir, importa no petróleo, pero importa gas, importa gasolina. O sea, por ejemplo, le vendemos a Estados Unidos petróleo, y nos la regresa en gasolina, en la Premium y la Magna, ¿no? Lo mismo sucede también con el gas. No somos autosuficientes, entonces hay que importar este gas. Y ese precio del gas se va dando de acuerdo a la oferta y la demanda a nivel mundial. Entonces, ahí no es que por decreto digas que va a costar más barato el gas o no, sino simplemente si internacionalmente el litro de gas cuesta, por decir un número, 3 pesos, pues si tú lo vendes en 2, le vas a perder 1 peso, ¿no? De entrada. Si lo vendes en 5, pues le vas a ganar 2 pesos. Aquí el problema es que Pemex es el único que distribuye el gas, porque no hay una empresa particular en ese sentido. Se los vende a los distribuidores. Y ahí sí es donde la competencia va a hacer que lo bajen, porque la utilidad, la ganancia de las empresas es donde abusan. Por ejemplo, si hablaba yo de un ejemplo, valga la expresión, de 3 pesos a nivel internacional, pero yo se lo compro a Pemex a lo mejor en 3.50 para que Pemex tenga una utilidad, pero yo al distribuidor, más bien a la gasera, se lo vendo en 4 y la gasera se lo vende al usuario en 7 pesos, ¿no? Entonces ya le ganó 3 pesos o algo así, 2.50, sin ningún problema, ¿sí? Eso, si entran otras empresas y dicen, no, bueno, yo voy a tener de utilidad algo razonable, a lo mejor 1 peso, pues voy a vender el gas en 5 pesos y aunque la otra lo venda en 7 pesos, va a ser que esa que lo venden en 7 lo baje de precio y entonces sí se beneficia el usuario, ¿sí? Pero así es como debe de funcionar, pero no por decreto, porque por decreto lo que va a pasar finalmente es que lo que se ahorre, entre comillas, el usuario, lo va a pagar el gobierno, ¿sí? La diferencia, el subsidio que se llama. Pero ese subsidio, al final de cuentas, lo pagan los contribuyentes, ¿no? Los que pagamos impuestos. Bueno, más bien los que nos quitan los impuestos, porque hay veces que ni opción te dan, ¿no? Ya por ley, si tú estás en un trabajo, la empresa te quita el porcentaje que va del 20 al 35% de lo que ganas y se lo tienen que pagar a Hacienda, que eso se debería de utilizar para infraestructura y otras cosas, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Entonces, así es como funcionan los precios y lo mismo sucede con la gasolina, ¿sí? Es algo similar, pero aquí la gasolina, pues los gobiernos en turno, porque no es de la actual solamente, sino también de los que han estado, tienen un impuesto adicional. A lo mejor ahorita la gasolina, por decir un costo, te cuesta 20 pesos, pero en realidad cuesta 14 pesos, pero te cobran un impuesto que hace que suba hasta 20 pesos, ¿no? Hoy se me fue el nombre del impuesto, ¿cómo le llaman? Y aparte pagas IVA, entonces es un producto que pagas doble impuesto. Si quisieran realmente
hacer que la gasolina bajara de precio, con que ese impuesto no lo pusieran, bajaría de precio. Que de todas maneras hay una utilidad, porque el IVA es un impuesto que va a las arcas de Hacienda, del gobierno, al final de cuentas, ¿no? Entonces, ahí sí realmente sería barato. Pero normalmente ningún gobierno hace eso. Como son entradas, pues hacen del ojo de hormiga, como dicen, y siguen los costos. Acuérdense que dijeron que iba a bajar la gasolina nunca ha bajado, ¿no? Normalmente va subiendo, ¿no? Con quitar ese impuesto era muy sencillo, sí, pero entonces el gobierno se queda sin menos dinero. Entonces, como que se comienza a hacer algo más complejo que simplemente hablar de los costos. Y mi intención es que sepan cómo son la cuestión económica en cuanto a los precios del gas, porque hay muchos comentarios que están simplemente fuera de lugar en esta cuestión. Lo que sí es un hecho es que el gas natural es más barato que el gas LP. Alrededor aproximadamente, no es un precio fijo, porque va variando de acuerdo a la oferta y la demanda, del un 50%, al final de cuentas, más barato. Ya vimos que el gas LP, pues la ventaja es que tiene mayor poder calorífico, pero también entras en una situación compleja de trampas, ¿sí? Y cuando digo trampas me refiero al gas LP. Ejemplo, compran un tanque de 20 litros y en realidad les dan 17 litros, ¿sí? Ahí se están robando 3 litros que los estás pagando, pero no te los están dando. Y eso va más a la utilidad de la gasera, ¿no? Por poner un ejemplo. Y esto no es nuevo, yo creo que todos sabemos que igual en las gasolineras, ¿no? Te venden litros de 800 mililitros. Eso, pues, es pues la trampa a la que me refiero. En cuestión del gas natural, es un poquito más complejo porque tienen un contador, ¿sí? Donde registra los consumos, aunque también puede estar por ahí truqueado, pero es un poquito más complejo. Se da más este fenómeno en los cilindros portátiles, porque el estacionario, acuérdense que tiene un medidor, que te marca el porcentaje, ¿sí? De llenado. Entonces ahí tú puedes sacar, si es de 300 litros y quieres el 10%, pues sabes que son 30 litros, ¿no? Y checar que realmente suba el 10% y que son 30 litros al precio que esté. Entonces es más difícil que te hagan trampa. En la cuestión de los cilindros, se dan casos, fíjense, que pues se supone que Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, verifica constantemente que pues los litros sean de a litro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero ¿saben qué llegan a hacer los gaseros? En la parte de abajo de los cilindros le ponen capas de metal, de acero, que hacen que pese más. Entonces, cuando ustedes lo cargan o lo pesan, pues cumple con el peso. A ese grado llegamos, ¿no? O sea, esa cultura de la trampa que ustedes deben de romper con esta situación de estar haciendo trampa en todo lo que se pueda, pues no, eso habla muy mal, ¿no? Al final de cuentas nos estamos perjudicando. Esto, como los cangrejos, ¿no? El famoso de que quieren salir de la cubeta y si alguien ya está a punto de salir, el otro lo jala, ¿no? Esas cuestiones no hay que hacerlas, ¿no? Ahora, otra cosa importante, eh, acuérdense que el litro del agua pesa 1 kilo, ¿sí? Hablando del agua, pero del gas no es lo mismo, ¿sí? Un litro de gas, es decir, en estado líquido, no pesa 1 kilo.
pesa aproximadamente 500 kilogramos, a la mitad, ¿sí? Es otro tipo de líquido, que a veces se nos olvida eso, ¿no? Un kilo, un kilo de gas es aproximadamente 1.8 litros, ¿sí? Casi el doble, que es de lo que hemos estado hablando. Eso es importante comentárselos porque a veces pensamos que un kilo es un litro y no va a ser así, ¿sí? Es medio litro prácticamente, ¿no? En ese sentido de lo líquido y, y en cuestión de peso, ¿de acuerdo? Bueno, este era un comentario que les quería mencionar y aprovechando que en los últimos días está de moda esto, desafortunadamente, del precio del gas que no se puede controlar tan fácilmente, porque esto es oferta y la demanda. Y desgraciadamente hay mucha demanda, y cuando hay mucha demanda, pues los precios suben. Cuando hay mucha oferta, los precios bajan, ¿no? Entonces, pues ahí es complejo esta situación. Igual pasa con la gasolina. La gasolina se sigue consumiendo más, pero aquí hay un punto importante. A la tendencia, hablando de gasolina, es que vaya a la baja el consumo. ¿Qué es lo que más se consume en gasolina? Pues evidentemente los vehículos, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Los autos eléctricos, ¿sí? Hay países, bueno, por ejemplo, la Comunidad Europea, que en ese sentido es muy estricta en la cuestión ecológica, en muchas situaciones son muy estrictos, ya dio la indicación o se definió que a partir del 2030 ya no se pueden comercializar vehículos a gasolina, ¿sí? No quiero decir que desaparezca, pero ya nuevos ya no debe de ninguna empresa cualquiera puede vender vehículos a gasolina, ¿sí? Seguirán existiendo, seguirán consumiéndose la gasolina, pero cada vez menos. Y en Estados Unidos por ahí va. Creo que en Estados Unidos es, si no me equivoco, 2028, por ahí así. También, ¿sí? En México, pues no hablamos todavía de eso. Apenas están surgiendo los autos híbridos que utilizan gasolina y electricidad y algunos eléctricos. Aquí el gran problema es que son muy caros, ¿sí? Un vehículo eléctrico te cuesta prácticamente un 50% más de lo que cuesta el coche normal. El mismo auto, el mismo, pero el eléctrico te cuesta más. El problema que tienen también es que la cantidad de autonomía que tienen es muy limitada, ¿no? Pueden ser 200 kilómetros, 300, ya cada vez va aumentando más su autonomía. Entonces, si quieren ir por ejemplo, a Veracruz, que quizás sean de Puebla a Veracruz, que sean quizás 200 kilómetros, pues te va a alcanzar de ida, pero de regreso ya no, entonces tienes que cargar. Y esas fuentes de energía, pues normalmente ahorita hay muy poquitas y hay en una que otra agencia, y ahí llegas y te conectas como si fuera gasolina, pero en realidad lo estás enchufando y a lo mejor dura una hora la carga y ya puedes circular. Todas esas cosas va a mejorar, por supuesto, ¿no? Otro de las cuestiones que tenían o tienen los autos eléctricos era la potencia, ¿sí? Que era muy reducida. Ya comienza a haber autos con potencia eléctricos con potencia similar a la de la gasolina. Entonces, ese es otro punto importante. Todo esto va a ir avanzando, ¿sí? Y quizá ahorita lo veamos como muy futurista, pero quizá en unos pocos años ya sea algo usual, ¿no? Como cuando salieron las computadoras, que por supuesto ustedes todavía ni nacían, que pues, como se veían como bichos raros, la gente estaba acostumbrada a la máquina de escribir mecánica, no sé si las conocieron ustedes, y que así se hacía todo lo escrito. Bueno, en la misma arquitectura. No sé si ustedes todavía ocuparon la tinta china, ¿no? Se hacían los planos en albanene.
A lo mejor lo vieron en primero y en segundo como técnicas de dibujo, pero no sé, ¿sí vieron algo así ustedes? Sí, profe. Profe. Sí. Ahora sí que como técnicas de dibujo, pero antes, bueno, a mí me tocó, por supuesto, los planos los hacíamos en albanene con tinta. Y aguas que te equivoques, ¿no? Porque había la famosa goma amarilla que te borraba la tinta. Pero si por ahí te pasabas, rompías el albanene. Y entonces, pues tendrías que volver a hacer. O las revisiones con los profesores, con los arquitectos. Si te lo hacía lápiz, pues ya sacabas ventaja. Pero si te lo hacía con plumón, ya valiste. Tenías que volver a hacer el plano. Y era más desgaste. Empieza la computadora, empieza el AutoCAD y pues ya ustedes ya lo corrigen en minutos, ¿no? Y antes nos tardábamos un montón, ¿no? Y antes una computadora pues era carísima, ¿no? Bueno, siguen siendo caras, pero no a lo que costaba en ese tiempo, ¿no? Es como si ahorita les dijera que una lab en condiciones normales te cuesta pues quizá 35,000 pesos, cuando más o menos debe de andar como en 15,000 una computadora buena, ¿no? Pero en ese tiempo era muy cara. Entonces, fueron bajando los precios relativamente y esto lo que ayuda es que entre más crezca la tecnología, más competencia haya, van a bajar los costos, ¿no? Al final de cuentas va a ser más accesible el acceso. Y esto va a pasar con los vehículos, ¿sí? Ahorita ni pensar comprar un vehículo eléctrico al 100%, porque es muy caro. Si hay híbridos, ¿sí? De hecho, en México se venden híbridos. Algunas marcas lo tienen. Toyota, por ejemplo, es una de ellas. Eh, eh, Audi, si no me equivoco, BMW, y algunas otras marcas, ¿no? Pero todavía tienen sus detalles que tienen que corregir, ¿no? Y van avanzando. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Con el consumo de la energía renovable, que sería la eléctrica. Estamos hablando de gas, es una energía no renovable, ¿sí? Entonces, entre menos utilicemos el petróleo, el gas, pues va a ser mejor para el planeta, ¿sí? Esa es la intención, ¿no? Hay energías renovables, como utilizar el sol, como utilizar el viento, utilizar el agua. Eso debe ser la tendencia. Y esto, hablando del gas en específico, pues disminuir estos consumos, ¿no? Entonces, ustedes que son las nuevas generaciones, cuando hagan sus proyectos, piensen también en reutilización del agua, la pluvial, tratarla y utilizarla. Tratarla me refiero a una planta de tratamiento doméstica, utilizarla como una cisterna alterna a la red de agua potable, obviamente en épocas de lluvias. El agua residual, hablando de la jabonosa, tratarla y utilizarla para el WC, y después se convertirá en negra, por supuesto, junto con las grises, tratarla y mandarla a un colector residual, a un colector residual que vaya directamente a la planta de tratamiento residuales y luego ya se pueda vertir ya sea al subsuelo o a los ríos, pero ya tratada, ¿sí? Es decir, en las calles debe de haber un drenaje pluvial y uno residual, y desgraciadamente no lo tenemos como tal. En cuestión del agua, en cuestión de energía, pues paneles solares que te van a producir electricidad en determinado momento y te pueden hacer que utilices lo utilices para el calentamiento del agua, ¿no? Entonces, comenzar a utilizar energías renovables, esa es pues yo no diría tanto la tendencia, sino ya nuestra obligación. Ustedes seguramente les tocó de más jóvenes que hablaban del cambio climático y como que se oía a futuro, ¿no?
pero cada vez son las cuestiones peores en cuestión del clima, sino ahora sí que vean las noticias, ¿no? Afortunadamente a México no le ha pegado tanto, pero hay cuestiones que pasan que no, nadie se imaginaba que fueran a pasar, ¿no? En cuestión del clima. Entonces hay que contribuir. Y una parte importante es la profesión del arquitecto, por supuesto, ¿no? Que empezamos desde la casa, ¿no? Desde la casa habitación hasta los edificios. La cuestión urbana, todas esas cuestiones que abarcan nuestra profesión junto con algunas otras quizá como los urbanistas, los ingenieros civiles, etcétera, en esta cuestión de la infraestructura que se puede realizar de una forma amigable al ecosistema, ¿no? A la naturaleza. Al menos no perjudicarla, ¿no? Ya no la ayudes, pero no la perjudiques en todo caso, ¿no? Sería lo ideal. Y entonces, regresando a la materia, pues tratar de utilizar lo menos posible el, el gas, ¿no? Las energías no renovables, ¿no? Esa es una situación que, pero bueno, evidentemente primero hay que entenderla. Y sí, todavía va a tardar y por eso la importancia de que conozcan cómo funciona, porque así va a ser más fácil entender o resolver algunas propuestas ecológicas, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, regresando ya ahora sí al tema de gas natural, ¿cómo funciona el gas natural? Al final de cuentas, el gas natural se va a extraer de las zonas petroleras, ¿sí? Al final de cuentas. Y se va a almacenar. El gas natural puede estar en el mar, obviamente en el subsuelo del mar, en la zona continental, en cualquier lugar donde haya pozos petroleros, a final de cuentas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Se extrae y se almacena. Acuérdense que hablábamos que el gas natural está en estado de vapor, ¿sí? A diferencia del gas LP, que es en estado líquido. Bueno, se almacena en estado gaseoso. A partir de ahí, se distribuye. Hay los ductos que mandan el gas de la refinería o de los lugares de almacenamiento, que son esas imágenes de hasta arriba, y se mandan a las plantas de distribución, que comúnmente están en las zonas urbanas de ciertas ciudades. Son ductos como este que se ve acá, de la planta, perdón, de la refinería o de la zona de almacenamiento hacia las plantas de distribución. Por ejemplo, esta que ahí se ven algunos edificios, ¿no? Es en una zona urbana donde a partir de ahí se va a distribuir a través de una red urbana a ciertas zonas, porque lo que comentábamos la vez pasada, el gas natural hay en algunas ciudades en México y dentro de estas ciudades en algunas zonas. No es que sea, por ejemplo, no todo Puebla tiene gas natural. Es una parte, ¿sí? Que cada vez va avanzando, pero es una parte, pues yo le diría mínima en el entendido de la superficie de la ciudad, ¿no? Ciertas zonas, ¿no? Y sigue creciendo, ¿no? La creación de esta red. Yo esta vez se los traduzco como si fuera la red hidráulica. La red hidráulica, acuérdense que hay la fuente de suministro, que es de donde obtenemos el agua, la obra de captación, que es cómo la obtenemos, como puede ser una presa, donde retenemos el agua y de ahí la manipulamos, los caudales, la conducción, que es la tubería,
y que llega a un tanque regulador o de almacenamiento, estos que son elevados. Y a partir de ahí se sale la red de distribución. Pues es similar lo que pasa con el gas natural, ¿sí? Acuérdense que es una red urbana, no hay tanques de almacenamiento en las casas. Entonces es algo similar, ¿no? Nuestra obra de captación, que sería la presa en hidráulico, en cuestión de gas natural, sería los tanques de almacenamiento de las refinerías, que estamos hablando de estos, ¿no? ¿Sí? La conducción, pues son los ductos, que aquí es donde se roban el gas. El tanque elevado o de almacenamiento sería el de la distribución. Y de ahí ya se plantea la red urbana, que como pueden ver en estas imágenes, seguramente las han visto, abren el pavimento, no es muy ancho la zanja que abren, ni tan profunda, es alrededor de 10 centímetros y unos 30 centímetros de profundidad. Ahí meten la tubería, aquí se ve cómo la tienen, es este color amarillo, perdón, meten ahí la tubería y posteriormente el predio que quiere un acceso, pues se hace la conexión, como se puede ver en este esquemita, ¿no? Esta es la conexión, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos para que se entienda mejor, ahorita lo acerco, se entienda mejor cómo llega el gas de la calle a el predio, ¿no? A la edificación, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? En cuestión lo voy a acercar para que vean mejor los dibujitos de cómo se conectan. Son conexiones tipo, ¿no? Puede tener ciertas variantes, ¿no? Pero al final de cuentas hay un acceso de la calle al predio, ¿no? A la edificación, como si fuera la de agua potable, nada más que está al nivel de donde termina la banqueta, es decir, en el paramento o en el límite del predio, ahí ya sale, ¿no? Sale donde está el contador, ¿sí? Que es necesario que se vea, porque pues ahí lo checan las gaseras, que hay algunas que ya son satelitales, como en los medidores eléctricos, de electricidad, perdón, de la CFE, hay algunos que son satelitales y ya no necesitan ir a ver cuánto has consumido, ¿no? Sino ya en automático les marca el consumo. Bueno, en este caso, a partir de ahí entran al predio. ¿Qué pasa en el predio o en edificación? Bueno, se puede utilizar, creo que esta vez te los comentaba, la misma red de servicio que estaban utilizando para gas LP, si es que cambian de gas LP a gas natural. Si es nuevo, bueno, pues evidentemente no tendrán una línea de llenado para el tanque estacionario, si es que así funcionaba. Sino simplemente utilizan la misma línea de llenado para el acceso del gas natural al predio. Se clausura la salida del tanque estacionario, evidentemente, y se sigue utilizando la red de servicio que va del tanque estacionario, en este ejemplo que les estoy poniendo, a los muebles o aparatos de servicio, al calentador, a la estufa, etcétera, ¿no? Esa es una. La otra, tenemos la red que entra de la calle cuando se utilizan cilindros portátiles de gas LP y se conecta a la línea de servicio. Y evidentemente se clausura la salida que tenían los cilindros portátiles hacia la red de servicio. Y se utiliza la misma red de servicio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo único que se tiene que hacer es calibrar los aparatos de
de consumo, es decir, la estufa, el calentador, que son los comunes. El gas LP trabaja a mayor presión que el gas natural, entonces simplemente se calibran, cuestión de un minuto, que lo hacen los mismos trabajadores de la empresa de gas natural. En esta combinación aire-gas es donde lo calibran y asunto resuelto, ¿no? Ya funcionan los dos perfectamente y no hay ningún problema en ese sentido. Si es nueva la edificación, pues es la línea de servicio que parte a partir, valga la expresión, a partir del medidor, ¿sí? A partir de ahí ya es la línea de servicio que va directo a los muebles. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que en determinado momento no tengas, por alguna cuestión, alguna fuga por ahí o un desabasto, se queden los predios sin el suministro de gas natural, como podría pasar, o pasa, mejor dicho, con el agua. Digo, pocas veces son. A lo mejor, pues, si hay alguna fuga, te cierran la válvula al momento, la reparan. Normalmente, pues, es que la cuestión de gas y de electricidad son emergencias, ¿sí? No es como una fuga de agua, que debería de ser también una emergencia, pero como que la dejan, ¿no? A lo mejor a los 2 días la arreglan. No, la cuestión de gas y electricidad es inmediata, ¿sí? Porque puede provocar un accidente masivo, ¿no? Entonces, en cuanto hay una fuga, inmediatamente la tienen que reparar, ¿sí? Esto, evidentemente, Protección Civil, como la autoridad en ese sentido, y la propia gasera, ¿no? Así es como se maneja. Y en la cuestión eléctrica, pues, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es donde te puedes quedar sin gas, pero bueno, pueden pasar años y no pasa nada. La cuestión del gas natural no es nuevo, ¿sí? Antes se utilizaba nada más en industrias, en empresas que utilizaban el gas natural, no a nivel urbano. A nivel urbano, por ejemplo, en Puebla, se comenzó a usar a finales de los 90, ¿sí? O sea, no es algo nuevo. A nivel de urbano ha ido creciendo, repito, pero yo me atrevería a decir que habrá quizá un 15% de la superficie de la ciudad de Puebla que lo tenga, ¿sí? Aunque va creciendo, igual en la Ciudad de México, en Guadalajara. Hay pocas ciudades todavía, ¿eh? Hay poblaciones que no lo tienen, ¿sí? En algún momento llegará, pero todavía no está generalizado, ¿no? Como es lo que sí es el gas LP, por supuesto, ¿no? En México. Hay otros países como en Estados Unidos que sí hay red. Normalmente todas las ciudades tienen red de gas natural, ¿sí? Puede tener algunas variantes en sus componentes, como en el caso del gas LP, que para nosotros es butano, con el 61% y propano con el 39%, ¿no? Puede tener ciertas variantes el gas natural como tal, que ahorita les digo los porcentajes que tiene. Pero en realidad, eso es bueno, eso será en otros países, pero en México va creciendo la red. Quién sabe, en una de esas, cuando termine de cubrir cierta zona importante del país, a lo mejor ya no se usa tanto el gas, ojalá, ¿no? Fuera el caso. Lo que sí, les repito, es más barato que el gas LP, aproximadamente un 50%. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en este tema que toqué? No, profe. No, Creo que profe, no, no profe, duda. todo claro. Muy bien. Cuando tardan en contestar, a veces pienso, igual ya me salí de internet y yo estoy como perico hablando y ni cuenta me di. Pero bueno, a veces sucede, ¿no? Que ahora sí que te sacan sin avisar, ¿no? Bueno,
Entonces, así es como funciona el gas natural. Ahora vamos al tema de cómo está formado el gas natural. Por supuesto que está compuesto de hidrocarburos parafínicos, que cuando ustedes oigan la palabra parafínico es destilado de petróleo, no se hagan bolas, es nada más eso, ¿sí? Es algo similar para que lo relacionen con la parafina que traen las velas, donde ponen el mechón, o cómo le llaman, la mecha, el cordón que prende, ¿no? Este es un producto que se va deshaciendo se va convirtiendo en líquido con el calor y, y es producto también del petróleo. Bueno, como lo mencionábamos, se encuentra en los pozos petroleros y campos junto a estos. Está formado por hidrocarburos ligeros, como es el metano y el etano. Cuando digo ligeros, quiere decir que son más ligeros que el aire, como vimos anteriormente. ¿Cuáles son sus características? Bueno, lo que acabo de mencionar, es más ligero que el aire, ¿sí? Ya lo vimos por qué. Es sumamente difícil de licuar, es decir, de convertirse a líquido, como en el caso del gas LP, requiere de temperaturas muy bajas para convertirse a líquido. Entonces, pues normalmente se comercializa en gas, en estado de vapor, ¿sí? No, es muy complejo convertirlo a líquido, ¿no? Por las temperaturas que ya vimos que son bajísimas, ¿no? En cuestión del gas natural, en sus puntos de ebullición, de fusión, todo esto que es lo que hace que se le diga licuar, para cambiar su estado físico es muy complejo, entonces mejor se utiliza en estado de vapor, a diferencia del gas LP. ¿Cuáles son sus componentes? El gas natural tiene varios, y esto es aproximado, y repito, puede variar según el país, pero aquí en México comúnmente el metano, que es el principal hidrocarburo que tiene, es un 92%, ¿sí? Tiene otros, como el etano, que sería el segundo, pero estamos hablando prácticamente del 4%, y de ahí vienen una serie de hidrocarburos como el propano y el butano, que son parte del gas LP, pero en un porcentaje prácticamente mínimo, ¿no? El isobutano, que es otro tipo, tiene ácido sulfúrico, dióxido de carbono, nitrógeno y argón, ¿sí? Todos estos juntos ocupan el 2%, ¿no? Pero básicamente estamos hablando que el metano es el más importante, y bueno, por ahí le agregan el etano en todo caso, ¿no? Y se fijaron cuando hablábamos de las tablas y hablaba yo del gas natural, mencionaba yo estos dos hidrocarburos, porque son los principales por los porcentajes que maneja. Esto es aproximadamente, ¿sí? Puede tener ciertas variaciones, que eso lo debemos de tener muy claro, ¿no? No siempre son estos porcentajes, pero es lo que más se aproxima a la realidad, o se supone que es la norma que te indica en México del gas natural, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro, esa es la parte teórica, ¿no? Que haya quedado claro cómo es el gas LP, cómo funciona el gas LP. Todavía no nos metemos a los proyectos ni nada de eso, sino que entiendan cómo funciona, yo creo que es la palabra, el gas LP y el gas natural, que son diferentes, ¿no? Que estos, al final de cuentas, alimentan una fuente de energía que requerimos en nuestras edificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia que nosotros, como arquitectos, debemos tener el panorama de cómo funciona. Simplemente, ni se van a volver expertos, ni se pretende que sea así, como tal, pero sí tener ese conocimiento de los gases, ¿no? En este caso, del gas LP y el gas natural. Esa es la idea, ¿sale? Bueno, pasando a otro tema, en cuanto a lo que tiene que ver
con el proyecto de gas, todavía no lo vamos a ver, no se apaniquen por ahí. El proyecto de gas tiene tres partes, básicamente, ¿no? Uno que es la planta, la instalación, cómo va a ir la instalación, cómo se va a sembrar la instalación, entre comillas, sembrar. Esa es una parte. Luego viene la parte teórica, más bien, lo primero sería la parte teórica donde vamos a decir de qué grupo es, la clasificación que tiene, y me refiero al grupo, a la clase, que ahorita vamos a ver, a esa clasificación, qué aparatos de consumo van a utilizar, qué consumos tienen esos aparatos que van a proponer, qué diámetros van a proponer, qué materiales van a proponer, qué fórmula aplican para el cálculo de la caída de presión, que en sí ese es el tema de los proyectos de gas. No es más allá de una simple hojita donde tienen esos datos, ¿no? Para que no lo vayan a pensar como que es algo muy laborioso, no. Simplemente son números datos, perdón, que nos ayudan, ¿no? En el caso de esta materia, yo siempre les pongo dos fórmulas que son válidas para la caída de presión, no nada más una. Me podría quedar con una, pero yo creo que es conveniente que aprendan a utilizar dos, ¿no? En todo caso. Que hasta eso, el resultado no es similar cuando son tramos largos, de longitud alta, quiero decir, de más allá de 3, 4 metros, pero son muy similares los resultados. Eso lo vamos a ver. Estas dos fórmulas son la de Paul, así se le llama, y la de metro lineal. Por cierto, ya subí sus tablas, por ahí las tienen en Teams y en WhatsApp. Más que las tablas son las copias, porque entre las copias vienen las tablas. Si en Tips no está en archivos, está en publicaciones, porque hubo ahí algunos equipos donde no los puede subir, no sé por qué razón, en archivos, pero en el caso de ustedes no recuerdo, pero ahí están las dos. Son como 39 hojas, por ahí así, donde vienen conexiones, vienen materiales, vienen capacidades de tanques estacionarios, son como 17 tablas, 18 tablas, que por ahí vamos a utilizar cuando hagamos los cálculos. Bueno, entonces les decía, vamos a utilizar dos fórmulas. Eso se tiene que decir en la parte teórica. ¿Qué fórmula aplicas? Debe ser una, pero nosotros en el ejercicio que les ponga, lo van a hacer doble, ¿sí? Dos fórmulas, para que aprendan las dos, es la intención. Son muy sencillas, ¿eh? No es tan complejo como pudiera parecer cuando hablamos de gas. De repente como que nos imaginamos una nube negra, ¿no? Y no, para nada, es más simple. Les digo esto porque al final, cuando me entregan los proyectos, me los entregan en el 95% de forma correcta. Entonces, no lo veo como que se les complica al final. O sea, ahorita a lo mejor, pues como que les da la duda, pero en su momento lo explicaremos. Bueno, dentro de esta parte teórica viene esto que vamos a ver a continuación. Luego vienen las plantas donde está el sembrado de la instalación, ¿sí? Cómo va a ir el isométrico, los datos de todo plano que debe de llevar ubicación, simbología, bueno, localización, simbología, el tablero, el cuadro donde viene casa de habitación, dirección, propietario, y todas esas cosas que ustedes ya saben, ¿no? Y lo más importante, que es la memoria de cálculo, que son los números, ¿sí? Que en este caso va a ser doble porque vamos a utilizar dos fórmulas, y donde se concluye que la caída de presión debe ser menor al 5%. En su momento lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Esas son las tres partes. Esto que están viendo es lo que vamos a utilizar en la primera parte teórica, ¿sí? De hecho, en el primer inciso son como 5 o 6 puntos. En el primero tiene que ver con esto, de la clasificación.
de las instalaciones de consumo de aprovechamiento de gas LP. Se clasifican en 6 grupos, ¿sí? Estamos hablando de que estos grupos dependen del tipo de recipiente. Acuérdense que estoy hablando de gas LP, entonces por lo tanto recipiente, ¿sí? Y el servicio que va a prestar, es decir, a quién se lo va a prestar. El grupo 1 son instalaciones domésticas con recipientes portátiles, ¿sí? El de 20, 30 o 45 kilogramos, lo clásico, ¿no? De la casa habitación. El grupo 2 son instalaciones domésticas, pero con recipientes estacionarios, ¿sí? En el capacidad que sea, pero es con recipientes estacionarios. El grupo 3 son instalaciones comerciales con recipientes portátiles. Un restaurante, una tortillería, etcétera, ¿no? El 4 son comerciales de igual forma, pero con recipientes estacionarios. El 5 es para instalaciones industriales con cualquier tipo de recipiente, que normalmente será tanque estacionario, ¿sí? De capacidades ya mayores a 2,000 litros, ¿no? Hasta 5,000 litros. Ya más allá de 5,000 litros, ahora sí que ya es hecho a medida según la industria. El 6 para motores de combustión interna. Esto se oye medio raro, ¿no? Pero acuérdense que hay vehículos que utilizan como combustible el gas y gas LP, ¿sí? Como los microbuses. Muchos microbuses, o la mayoría, utilizan el gas LP, ¿sí? Como combustible, al igual que algunos vehículos como camionetas con batea. ¿Por qué digo con batea? Porque tiene que estar al aire libre, ¿sí? Ustedes no pueden tener de ninguna forma en donde quieran un tanque de gas en un lugar cerrado. Tiene que estar abierto siempre. Los microbuses los traen con acceso al aire, ¿no? En la parte de abajo. O sea, no es que se vaya a meter el gas a la cabina, ¿no? Como tal. Las camionetas de batea, pues bueno, obviamente la traen en la parte de atrás, ¿no? Utilizan gas LP como combustible, ¿sí? Seguramente han visto gaseras, no gasolineras, gaseras, donde ahí cargan los microbuses el gas LP porque les rinde más que la gasolina y por cierto contaminan menos. También hay de gas natural. En el caso de Puebla, las líneas estas articuladas les pusieron de combustible gas natural. Sus tanques están en estado gaseoso, evidentemente, contaminan menos. La única diferencia es que son menos kilómetros, pero al final de cuentas es más barato y contaminan menos. Es decir, su tanque les va a durar menos, pero les cuesta menos también llenarlo y contaminan menos que el gas LP. Pero en forma general, para que lo ubiquen, son los microbuses los que utilizan el gas LP como combustible, ¿sale? A eso se refiere con motores de combustión interna, que normalmente se utilizaba la gasolina o el diésel, ¿no? En ese caso. Esta es la clasificación en cuestión de grupos, ¿sí? Aquí dice lo siguiente: para efectos de trámite, las instalaciones de consumo o aprovechamiento de gas se clasifican y vienen otras clases que son muy similares, pero son más integradas. Por ejemplo, clase A, instalaciones domésticas con recipientes portátiles o estacionarios. Si van a hacer un proyecto de casa-habitación, en ese punto 1 van a poner clase A, que estás diciendo que es una instalación doméstica. Vamos a suponer que tienen recipientes estacionarios. Van a poner clase A, grupo 2, ¿vale? O grupo 1 si son recipientes portátiles, ¿de acuerdo? Es el ejemplo que veremos en su momento. La clase B es la parte de la instalación de un edificio de departamentos que comprende solo un departamento, ¿sale? La instalación de un departamento. A eso se refiere, nada más, ¿sí? Hay veces que
son departamentos que pueden ser diferentes o tipo, pero ahí puede haber variantes, normalmente son tipo, donde se tiene que ver cómo es la instalación del departamento, de la instalación de gas del departamento. La clase C, tipo comercial. Bueno, pues me parece que está claro. La clase D es la parte de la instalación de un edificio de departamentos que comprende solo recipientes y medidores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en teoría, se supone que es un edificio de departamentos donde vas a poner recipientes que comúnmente serán recipientes estacionarios, por eso habla de medidores. Un recipiente estacionario que va a suministrar el gas a todos los departamentos y cada uno de los departamentos tendrá su medidor. En la azotea, por supuesto, pegado al tanque. La clase, perdón, complementando, dice solo recipientes y medidores en la clase D. ¿Sí? No nos interesa la instalación que va de los medidores al departamento, sino simplemente lo que se pretende ver en la clase D es ver cómo está el tanque estacionario, cómo se llena, es decir, va a haber una línea de llenado, que es un tema que vamos a ver más adelante, que va a llevar el gas, la pipa se va a conectar a la línea de llenado, y de ahí va a subir el gas al tanque estacionario, ¿sí? Y a partir de ahí va a salir las líneas, perdón, para cada departamento y tendrá su propio medidor, ¿no? A eso se refiere. Pero nos interesa nada más saber el recipiente y los medidores, hasta ahí, en esa clase D. La clase E es para carburación, es la de los microbuses, ¿sí? Carburación y combustión interna, pues es básicamente lo mismo. Cuando hablamos de carburación, es la combinación aire con el combustible, que puede ser gasolina o puede ser gas, ¿no? En cualquiera de los tipos que hemos mencionado. Y por último, para instalaciones industriales, ¿sí? Que en ese sentido, pues nada más se maneja la clase F, instalaciones industriales, ya se entiende que se refiere a ese tipo, ¿de acuerdo? Esto ténganlo presente porque le vamos a echar un ojo cuando se esté trabajando el proyecto. No es nada complicado, es simplemente, si ustedes lo analizan, está muy sencillo. Hasta un poquito, hasta de más, ¿no? Porque está entendible, ¿de acuerdo? Bien, ahora pasemos a otra clasificación que esto no se maneja como tal en el proyecto, pero sí para que sepan los grupos que hay referente a recipientes, ¿sí? Por eso dice, los recipientes para almacenamiento, transporte, distribución y aprovechamiento o consumo, si lo quieren llamar, de gas LP se divide en, y aquí hay 4 tipos